El motor del autobús municipal ronroneaba mientras bajaba los 3 polvorientos escalones, con mi único equipaje, una maleta de cuero negro gastada. El sol de septiembre golpeaba con fuerza el asfalto de Beverly Wood cuando caminé hacia las puertas doradas de la mansión familiar. Mirad quién ha decidido aparecer. La estridente voz de mi primo Brandon cortó el aire como una cuchilla. Estaba en el porche principal, rodeado por el habitual grupo de aduladores, todos vestidos con trajes que costaban más que un coche popular. El fracasado de la familia ha llegado en transporte público. Las risas resonaron en la propiedad de 12.000 metros cuadrados. El mismo sonido cruel que escuché hace 5 años, cuando me expulsaron de esta misma mansión con nada más que la ropa que llevaba puesta. Me llamo Jonathan Miller, y a mis 32 años, acabo de volver a casa de una forma que nadie esperaba. Especialmente no de la forma que yo había planeado. Brandon bajó las escaleras de mármol italiano con su característica arrogancia, su sonrisa revelando unos dientes perfectos financiados con el dinero que debería haber sido mío. Papá dijo que podrías aparecer hoy. ¿Has venido a suplicar perdón? ¿O vas a intentar convencernos de que por fin te has convertido en una persona decente? Me ajusté el nudo de mi corbata azul marino, lo único caro que llevaba conmigo. En realidad, he venido a resolver algunos asuntos pendientes. ¿Asuntos? Brandon se rió más fuerte. Tío, ni siquiera tienes dónde vivir. He oído que compartías piso con 3 tipos en Detroit. ¿Qué tipo de asuntos podría tener aquí un perdedor como tú? Los demás se rieron al unísono. Reconocí a la mayoría, hijos de familias ricas que siempre habían gravitado alrededor de los Miller, chupando migajas de prestigio como parásitos bien vestidos. Jonathan. La voz ronca de mi tío Richard resonó en la entrada principal. Apareció con una bata de seda, sosteniendo una copa de whisky escocés que costaba más que un salario mínimo. Incluso a las 2 de la tarde, estaba bebiendo. ¡Qué sorpresa! Desagradable. Creí que habíamos dejado claro hace 5 años que ya no eras bienvenido aquí. Respiré hondo, recordando las palabras que gritó aquel terrible día. Eres una vergüenza para el apellido Miller. Vete y no vuelvas nunca más. Las cosas han cambiado, tío Richard. Han cambiado. Bajó los últimos escalones, con los ojos enrojecidos por el alcohol, examinándome de arriba a abajo. Sigues pareciendo el mismo fracasado que eché de aquí. La única diferencia es que ahora estás más delgado. Probablemente por el hambre. Brandon se acercó, susurrando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Apuesto a que ha venido a pedir dinero prestado. O tal vez un trabajo de jardinero. Sería divertido verlo cortar el césped de la propiedad que debería haber heredado. Sonreí por primera vez desde que llegué. No era una sonrisa nerviosa o de sumisión, sino algo más tranquilo y calculado. No como jardinero, Brandon. Pero tienes razón en una cosa. Abrí mi maletín y saqué un sobre blanco sellado. He venido por la propiedad. El silencio que siguió fue diferente. Menos burla, más curiosidad tensa. Richard frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdan cuando me expulsaron por ser un soñador poco práctico, que nunca entendería los negocios de verdad? Caminé hacia la entrada principal, cada paso resonando en el silencio creciente. Tenían razón en una cosa. Realmente no entendía sus negocios. Pero aprendí otras formas de ganar dinero. Brandon cruzó los brazos, tratando de mantener su pose arrogante. ¿De qué estás hablando? Me detuve al pie de las escaleras, mirando directamente a Richard. Sabían que esta propiedad tiene una hipoteca de $6 millones que vence hoy. El rostro de mi tío palideció. Brandon parpadeó, confundido. Imposible, murmuró Richard. Pagamos esa hipoteca hace años. La primera hipoteca, sí. Pero hicisteis una segunda hace 3 años para financiar las inversiones garantizadas de Brandon. Saqué unos papeles del sobre. Inversiones que, curiosamente, no salieron muy bien. El silencio era ahora total. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. ¿Cómo tú? Comenzó Richard, pero la voz le falló. ¿Cómo lo sé? Completé la pregunta por él. Porque compré esa deuda esta mañana. Directamente al banco. Con los intereses acumulados, el valor total es exactamente $7,2 millones. Las palabras cayeron como bombas en el jardín perfectamente cuidado. Brandon abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Si te está gustando esta historia de giros familiares, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucede a continuación te dejará boquiabierto.
Lo que no sabían era que ya no era el joven ingenuo al que habían expulsado 5 años atrás. Y lo que descubrí sobre los negocios turbios de la familia durante mi ausencia estaba a punto de convertir ese día soleado en la pesadilla de sus sueños más oscuros. Brandon soltó una risa nerviosa, de esas que se escapan cuando alguien oye algo demasiado absurdo para ser cierto. ¿Tú? ¿Has comprado nuestra deuda? Miró a Richard como si esperara que su padre desvelara alguna broma elaborada. Papá, está mintiendo, ¿verdad? Richard no respondió de inmediato. Sus ojos, ahora más enfocados a pesar del alcohol, estudiaron mi rostro en busca de signos de mentira o locura. Cuando no encontró ninguno de los dos, el vaso de whisky tembló ligeramente en su mano. 7,2 millones, repitió lentamente, como si probara el sabor de las palabras. Eso es imposible. No tienes ese dinero. Nunca lo has tenido. Tienes razón, asentí, dando unos pasos más hacia la entrada. Hace 5 años, cuando me echaste de esta casa, no tenía nada. ¿Te acuerdas de ese día, tío Richard? El silencio se extendió como una cuerda tensada a punto de romperse. Los invitados de Brandon, que hasta entonces habían asistido como espectadores de un reality show, comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo mucho más serio que un simple drama familiar. El 27 de septiembre, continué, con una intensidad en la voz que cortaba el aire. Un sábado. Llevabas esa misma bata de seda, bebiendo el mismo whisky escocés. Brandon también estaba aquí, sonriendo exactamente como sonríes ahora. Richard tragó saliva. Brandon dejó de reír. Acababa de graduarme con honores en ingeniería en Stanford. 27 años, lleno de ideas sobre cómo modernizar el negocio familiar. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te presenté mi plan de expansión digital? Jonathan, comenzó Richard, pero no le dejé terminar. Dijiste que era un soñador patético, que la tecnología era cosa de nerds sin futuro, que nunca entendería los negocios de verdad porque no tenía sangre de empresario en las venas. Cada palabra salía como una cuchilla afilada. Dijiste que era una vergüenza para el nombre Miller y que sería mejor para todos si simplemente desapareciera. Brandon cambió el peso de su cuerpo de un pie al otro, claramente incómodo con el giro que había tomado la conversación. Mira, Jonathan, eso fue hace mucho tiempo. Quizás papá fue un poco duro, pero... un poco duro. Mi voz resonó por toda la propiedad. Me echó de casa a los 27 años, me cortó el acceso al fondo fiduciario que mi padre me había dejado y te transfirió toda mi herencia a ti, Brandon. Todo porque quise modernizar una empresa que estaba perdiendo dinero con métodos arcaicos. Richard finalmente encontró su voz, aunque sonaba menos imponente de lo habitual. Tus ideas eran demasiado arriesgadas. Querías apostar el futuro de la familia en aplicaciones y ordenadores. Eso no era un negocio serio. No era un negocio serio. Me reí, pero no había nada de humor en mi risa. Esas ideas arriesgadas valen hoy $400 millones, tío Richard. 400 millones que podrían haber salvado a Miller Enterprises de la quiebra gradual a la que se habían enfrentado durante años. El rostro de Brandon palideció. ¿Quiebra gradual? ¿De qué estás hablando? ¿De verdad no lo sabes? Lo miré con una mezcla de pena e incredulidad. ¿Tu padre nunca te contó que Miller Enterprises perdió el 70% de su valor de mercado en los últimos 5 años? Que se vieron obligados a vender 3 de las 5 propiedades comerciales para cubrir las deudas operativas. Brandon se volvió hacia Richard, que estaba evitando cuidadosamente la mirada de su hijo. Papá, ¿es eso cierto? El negocio ha pasado por algunas dificultades, murmuró Richard, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Nada que no pudiéramos superar. Superar, solté una risa amarga. Por eso hipotecaron por segunda vez esta propiedad. Por eso Brandon tuvo que invertir 6 millones en dudosos planes de minería de criptomonedas que cualquiera con conocimientos básicos de tecnología sabría que eran fraudulentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon miraba a su padre como si lo viera por primera vez, mientras que Richard parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Cómo sabes lo de las inversiones?, preguntó Brandon, con la voz casi en un susurro. Sonreí por primera vez desde que empecé a hablar. Porque soy Jonathan Miller, fundador y director ejecutivo de Technova Solutions. Quizás hayan oído hablar de la empresa. Salimos en la portada de Forbes el mes pasado. Richard dejó caer el vaso de whisky.
El cristal se hizo añicos sobre el mármol italiano con un sonido que resonó como un disparo. Technova, repitió, como si el nombre fuera una oración o una maldición. ¿Eres el Miller de Technova? El mismo apellido no fue una coincidencia, confirmé. Cuando me echaste de esta casa, prometí que algún día volvería para recuperar lo que era mío por derecho. No por venganza, sino por justicia. Brandon se hundió en una de las sillas de jardín, con su anterior arrogancia completamente evaporada. ¿Pero cómo? ¿Cómo conseguiste construir una empresa de 400 millones en solo 5 años? Trabajo. Algo que vosotros dos claramente habéis olvidado cómo hacer. Caminé hasta situarme directamente frente a Richard. Pasé los 2 primeros años durmiendo en el sofá de amigos, trabajando 16 horas al día en 3 trabajos diferentes para reunir el capital inicial. Vendí mi coche, mi ropa, cualquier cosa de valor para financiar mi primer prototipo. La voz de Richard salió como un susurro ronco. ¿Y ahora? Ahora soy propietario de 12 patentes tecnológicas que han revolucionado 3 industrias diferentes. Mi empresa da empleo a 2.300 trabajadores en 15 países. Y, lo que es más importante, ahora tengo recursos para corregir los errores del pasado. Saqué otro documento del sobre y se lo entregué a Richard. Este es un título de transferencia de propiedad. Tienen 72 horas para saldar la deuda de 7,2 millones o la propiedad se transferirá automáticamente a mi nombre. Brandon se levantó tambaleando de la silla. ¿72 horas? Pero eso es imposible. No tenemos ese dinero. Lo sé, respondí con calma. Revisé sus informes financieros antes de comprar la deuda. Miller Enterprises tiene activos líquidos por aproximadamente 1.3 millones. Insuficiente, incluso vendiendo todo. Richard tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las páginas como si buscara una salida milagrosa en la pequeña letra legal. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Porque no solo destruyeron mi vida, sino también el legado que mi padre construyó. Porque convirtieron una empresa próspera en una cáscara vacía. Y porque es hora de que alguien competente se haga cargo de lo que queda de la familia Miller. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín perfectamente cuidado. Los amigos de Brandon susurraban entre ellos, algunos ya alejándose discretamente hacia los coches. ¿Hay alguna forma de revertir esto?, preguntó Brandon, con la voz cargada de desesperación. Sonreí, pero mis ojos permanecieron fríos. Hay una forma, pero no os va a gustar. Richard y Brandon intercambiaron miradas de pánico mezcladas con desesperada esperanza. Lo que no sabían era que mi propuesta final sería mucho más humillante que simplemente perder la propiedad. Porque, a veces, la verdadera justicia no solo consiste en recuperar lo que se ha robado, sino en asegurarse de que los culpables comprendan completamente el peso de sus decisiones. ¿Qué tipo de forma?, preguntó Richard, con la voz cargada de una mezcla tóxica de desesperación y desconfianza. El alcohol que había consumido durante todo el día estaba claramente afectando su capacidad de razonamiento, pero incluso en su estado alterado, podía sentir que cualquier oferta mía tendría un precio devastador. Brandon se acercó, con la mirada alternando entre mí y su padre, como si intentara descifrar algún código secreto. Jonathan, mira, sé que las cosas se han puesto tensas entre nosotros en el pasado, pero somos familia. Tiene que haber una manera de resolver esto de forma civilizada. Solté una risa seca que resonó en el jardín, ahora casi vacío. Los amigos de Brandon habían desaparecido discretamente en cuanto la conversación tomó un giro financiero serio, dejándonos solo a nosotros tres bajo la luz dorada del atardecer. Familia, repetí la palabra como si fuera algo amargo en mi lengua. También usasteis esa palabra hace 5 años. ¿Os acordáis? Richard se tambaleó ligeramente, apoyándose en la barandilla de mármol. Jonathan, tienes que entender que... ¿Qué? Mi voz cortó el aire como una navaja. ¿Qué echar a tu propio sobrino de casa por tener ideas locas era por el bien de la familia? ¿Qué transferir mi legítima herencia a Brandon era una sabia decisión empresarial? Fue entonces cuando vi la primera lágrima correr por el rostro de Richard. No era una lágrima de arrepentimiento, sino de puro miedo. El miedo de un hombre que finalmente comprendía que sus acciones tenían consecuencias, y que esas consecuencias habían llegado para cobrar la cuenta con intereses. El procedimiento es sencillo, continué, sacando otro documento del sobre. Ustedes firman la transferencia voluntaria de Miller Enterprises a mi nombre. Todas las acciones, todos los activos,
todo el control operativo. A cambio, yo asumo las deudas de la empresa y les permito conservar esta propiedad. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el sistema de riego automático de los jardines comenzando su ciclo nocturno. Brandon fue el primero en romper el silencio, con una voz que sonaba como un susurro ahogado. ¿Quieres que te entreguemos la empresa? La empresa que pertenece a nuestra familia desde hace 3 generaciones. La empresa que vosotros destruisteis en menos de 5 años, corregí fríamente. La empresa que yo construí desde cero, mucho mejor que la original, mientras vosotros hundíais la original en deudas y mala gestión. Richard intentó acercarse, pero sus piernas le fallaron. Se agarró a la barandilla como un náufrago se agarra a un trozo de madera. Todo esto es por aquel día, ¿verdad? Por las cosas que dije. Por primera vez desde que llegué, sentí una verdadera oleada de emoción atravesar mi compostura cuidadosamente controlada. ¿Aquel día? ¿Crees que esto es por un solo día? Caminé hasta quedar justo delante de él, tan cerca que podía oler el whisky en su aliento. Se trata de toda una vida de desprecio. De 27 años escuchando que nunca sería suficiente, que mis ideas eran sueños de niño, que no tenía sangre de empresario en las venas. Brandon intentó intervenir. Jonathan, papá solo estaba. Cállate, Brandon. Mi voz sonó con una autoridad que hizo que ambos retrocedieran instintivamente. No tienes derecho a hablar. Tú, que has pasado los últimos 5 años viviendo de la herencia que debería haber sido mía. Tú, que nunca has trabajado un solo día en tu vida, pero te creías con derecho a juzgar mis sueños y ambiciones. En ese momento, la empleada doméstica, María, apareció en la entrada de la casa. Había trabajado para la familia Miller durante más de 15 años y me conocía desde que era adolescente. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. Jonathan, su voz transmitía una mezcla de sorpresa y alegría genuina. No sabía que estabas aquí. Su presencia me trajo un torrente de recuerdos. María siempre había sido amable conmigo, especialmente durante aquellos años difíciles en los que mis padres murieron y me fui a vivir con Richard. Ella era quien me preparaba el almuerzo para el colegio, quien me consolaba cuando tenía pesadillas, quien realmente se preocupaba por mi bienestar, mientras que Richard solo me veía como una carga inconveniente. Hola, María, respondí, con la voz automáticamente suavizada. ¿Cómo estás? Se acercó con la misma sonrisa cálida que recordaba, pero se detuvo cuando notó la tensión palpable entre Richard, Brandon y yo. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente la situación. ¿Va todo bien por aquí?, preguntó, pero me miraba directamente a mí, como si supiera instintivamente que yo era la persona a la que debía dirigir la pregunta. Richard intentó recuperar el control de la situación. María, vuelve a la casa. Esto no es asunto tuyo. Fue la gota que colmó el vaso. De hecho, dije con calma, sí es asunto suyo. Porque si no aceptan mi oferta, María será despedida cuando la propiedad pase a ser mía, junto con el resto del personal al que ya no pueden pagar. El rostro de María palideció. Había dedicado 15 años de su vida al cuidado de esta casa y esta familia, y ahora descubría que su trabajo estaba en juego por problemas financieros que probablemente ni siquiera imaginaba que existían. Señor Richard, miró a mi tío con ojos suplicantes. ¿De qué está hablando? Richard no pudo mirarla a los ojos. Brandon pateó una piedra del jardín, incapaz de afrontar la realidad de lo que sus decisiones financieras irresponsables habían causado. Fue en ese momento cuando sentí el cambio definitivo dentro de mí. Ver a María, esa mujer íntegra que siempre me había tratado con cariño, descubrir que estaba a punto de perderlo todo por la incompetencia y la arrogancia de Richard y Brandon, fue como encender una cerilla en un polvorín. ¿Sabéis qué es lo más triste de toda esta historia?, dije, con una intensidad en mi voz que hizo que todos se volvieran hacia mí. Siempre me habéis llamado fracasado, soñador, alguien que nunca entendería los negocios. Pero mirad a dónde os han llevado vuestras habilidades empresariales. Señalé con un gesto la propiedad que nos rodeaba. Esta mansión, que pertenece a la familia desde hace 60 años, está a punto de perderse por culpa de ustedes. María, que ha dedicado 15 años de su vida a esta casa, puede perder su trabajo por sus decisiones irresponsables. Y la empresa que mi padre ayudó a construir se ha reducido a una sombra patética de lo que fue. Richard finalmente levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres que diga, Jonathan? ¿Que cometí errores? ¿Qué debería haberte escuchado? No quiero que digas nada, respondí.
Ya es hora de dejar las palabras. Quiero que sientas exactamente lo que sentí yo aquel día cuando me echaste de aquí. La humillación, la desesperación, la sensación de que todo por lo que habías trabajado te estaba siendo arrebatado por alguien que debería protegerte. Brandon dio un paso adelante, por primera vez con una expresión genuinamente desesperada. ¿Y si te pedimos perdón? ¿Y si admitimos que cometimos errores? ¿Cambia eso algo? Lo miré durante un largo rato, estudiando su rostro. Por primera vez en 5 años, vi algo más que arrogancia en sus ojos. Vi miedo real, vulnerabilidad real. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en el que decidí hacerlo?, le pregunté, ignorando su pregunta. No fue cuando me echaron. No fue cuando me cortaron el acceso al fondo fiduciario. Fue 3 meses después, cuando dormía en el sofá de un amigo en Detroit, trabajando 16 horas al día en 3 trabajos diferentes. Hice una pausa para respirar, dejando que el peso de las palabras calara. Llamé aquí. Solo una vez. Estaba pasando hambre, tenía $300 en el banco y pensé que quizá hubierais cambiado de opinión, que quizá hubiera una posibilidad de reconciliación. Richard cerró los ojos, como si supiera exactamente a dónde iba a parar esa historia. María contestó al teléfono. Continué, mirándola. ¿Te acuerdas, María? Dijiste que Richard no estaba, pero podía oírlo reírse en el fondo, riendo y comentando con alguien como, el chico fracasado estaba suplicando volver. María se tapó la boca con las manos, con lágrimas brotando de sus ojos. Jonathan, yo, no sabía que estabas escuchando eso. Fue en esa llamada cuando me prometí a mí mismo que algún día volvería aquí. No como el sobrino rechazado que suplica una segunda oportunidad, sino como el hombre de éxito que ustedes dijeron que nunca sería. El sol ya casi se había puesto, proyectando largas sombras sobre la propiedad. Las luces automáticas del jardín comenzaron a encenderse, creando una atmósfera casi teatral para nuestro enfrentamiento. Entonces, dije finalmente, tienen 72 horas para decidir. Entreguen la empresa voluntariamente y conserven la casa, o lo perderán todo cuando se ejecute la hipoteca. Brandon miró a su padre, esperando algún tipo de orientación, pero Richard parecía haber envejecido una década en los últimos 30 minutos. ¿Y si nos negamos?, preguntó Richard, con voz apenas audible. Sonreí, pero no había calidez alguna en mi expresión. Entonces descubrirán exactamente lo que significa no tener a dónde ir. Tal y como yo lo descubrí hace 5 años. Lo que no sabían era que mi investigación sobre las finanzas de la familia había revelado mucho más que solo la hipoteca vencida. Había otras deudas, otros acreedores, otros esqueletos financieros que harían inevitable la quiebra de todos modos. Mi oferta no era solo una oportunidad de salvación, era la única tabla de salvación en un océano de consecuencias que ellos mismos habían creado. Y mientras permanecían allí, asimilando el peso total de sus decisiones, yo ya estaba calculando mentalmente los próximos movimientos de una partida que ellos ni siquiera se daban cuenta de que ya habían perdido. Caminé hacia la fuente de agua en el centro del jardín, el suave sonido del agua corriendo contrastando con la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Richard y Brandon me siguieron como perros hambrientos siguiendo a un carnicero, la esperanza desesperada estampada en sus rostros. La propuesta es simple, comencé, volviéndome para mirarlos. Firman la transferencia completa de Miller Enterprises a mi nombre. Todas las acciones, todos los activos, todo el control operativo. A cambio, yo asumo las deudas de la empresa y les permito conservar esta propiedad. Brandon se atragantó. ¿Quiere que le entreguemos la empresa? ¿La empresa que ha construido nuestra familia? La empresa que ustedes han destruido, corregí fríamente. En los últimos 5 años, Miller Enterprises ha perdido el 70% de su valor de mercado. Han despedido a 240 empleados, vendido 3 de las 5 propiedades comerciales y acumulado deudas que superan con creces los activos restantes. Richard intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Además de las deudas corporativas, también está el pequeño asunto de los $6 millones que Brandon invirtió en planes fraudulentos de minería de criptomonedas. Dinero que, técnicamente, fue robado de los fondos de jubilación de los empleados. El rostro de Brandon se volvió gris pálido. ¿Cómo sabes eso? Sonreí, pero no había calidez en mi expresión. Porque he pasado los últimos 3 años no solo construyendo mi propia empresa, sino también investigando meticulosamente la destrucción de la nuestra. Cada transacción sospechosa, cada decisión cuestionable,
cada centavo mal administrado. Tengo auditores forenses que harían parecer aficionados a los detectives del IRS. Fue entonces cuando María se acercó de nuevo, claramente perturbada por la conversación que había escuchado. Señor Jonathan, su voz temblaba ligeramente, ¿es cierto que vamos a perder nuestros trabajos? Su pregunta fue como un puñetazo en el estómago para Richard. Por primera vez desde que llegué, vi algo parecido a una vergüenza genuina en sus ojos. María había dedicado 15 años de su vida a esta familia y ahora descubría que su seguridad financiera estaba en peligro por culpa de la incompetencia de ellos. No se acepta mi propuesta, respondí amablemente. De hecho, bajo mi dirección, Miller Enterprises no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Tengo los recursos y la visión necesarios para transformar los escombros que ustedes han creado en algo significativo de nuevo. Brandon dio un paso al frente, con evidente desesperación en su voz. ¿Y si decimos que no? ¿Y si simplemente nos negamos a firmar? Entonces lo perderán todo de todos modos, respondí con calma. La diferencia es que, cuando se ejecute la hipoteca y Miller Enterprises se declare en quiebra, los 260 empleados restantes perderán sus puestos de trabajo sin ninguna compensación. María y el resto del personal doméstico serán despedidos sin previo aviso. Y ustedes se quedarán sin la empresa y sin la propiedad. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido del agua de la fuente y el tráfico lejano de la ciudad. Richard se dejó caer pesadamente en una de las sillas de hierro forjado del jardín. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, murmuró, más para sí mismo que para cualquiera de nosotros. ¿De verdad quieren saberlo?, pregunté, sacando otro documento del sobre. Puedo rastrear exactamente cómo llegaron aquí. Comenzó hace 3 años, cuando Brandon los convenció de invertir en una empresa tecnológica emergente que prometía rendimientos del 300%. Brandon intentó protestar, pero continué implacablemente. La empresa emergente estaba dirigida por Trevor Mallison, un conocido estafador que había sido arrestado 2 veces por fraude. Una simple búsqueda en Google lo habría revelado, pero estaban demasiado desesperados como para hacer una verificación adecuada. Resultado, $2 millones perdidos. Richard levantó la cabeza y me miró con sus ojos enrojecidos. ¿Cómo sabes el nombre de Trevor Mallison? Porque lo investigué personalmente cuando supe que habían caído en su estafa. De hecho, fue a través de él que descubrí el alcance total de sus problemas financieros. Abrí el documento y comencé a leer. Inversión en Crypto Down Mining, 3 millones. Inversión en Phoenix Real Estate Fund, 1.200.000. Préstamo personal para cubrir las pérdidas de juego de Brandon, 800.000. Cada cifra que pronunciaba era como un disparo en el silencio de la tarde. Brandon se hundió en una silla junto a su padre, con su anterior arrogancia completamente evaporada. ¿Queréis saber cómo construí una empresa de 400 millones en 5 años? Me acerqué hasta quedar justo delante de ellos. Trabajé 120 horas a la semana durante los 2 primeros años. Dormí en el sofá de mi oficina más noches que en una cama de verdad. Vendí mi coche, mi guitarra, todo lo que tenía valor para financiar el primer prototipo. Mi voz ganó intensidad, años de frustración y determinación finalmente encontrando una salida. Mientras vosotros malgastabais la herencia familiar en planes para hacer dinero rápido, yo aprendí a programar durante 16 horas seguidas. Mientras Brandon gastaba $40,000 en coches deportivos, yo comía ramen instantáneo y trabajaba como consultor autónomo hasta las 3 de la madrugada para pagar el alquiler. María escuchaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Me había visto crecer desde que era adolescente y sabía que cada palabra que decía era cierta. Pero ¿saben qué fue lo más difícil?, continué, bajando la voz hasta convertirla en un intenso susurro. No fueron las noches sin dormir ni el ramen instantáneo. Fue saber que, durante todo ese tiempo, ustedes estaban viviendo de la herencia que debería haber sido mía, destruyendo sistemáticamente todo por lo que mi padre había trabajado. Richard intentó hablar, pero su voz salió como un gemido ronco. Jonathan, cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como un cañonazo. No cometieron errores, tío Richard. Tomaron decisiones deliberadas y egoístas. Decidieron expulsarme porque mis ideas amenazaban su cómodo statu quo. Decidieron ignorar los datos financieros porque la verdad era inconveniente. Eligieron a Brandon como heredero no porque estuviera cualificado, sino porque validaba su arrogancia. Fue en ese momento cuando algo cambió en mí. Durante 5 años, había canalizado mi ira en determinación, mi humillación en motivación.
Pero estar allí, viendo el resultado final de sus decisiones, me aportó una claridad cristalina que nunca antes había experimentado. Tienen 48 horas para decidir, dije finalmente, con mi voz volviendo a su tono tranquilo y controlado. El viernes a las 5 de la tarde, o entregan Miller Enterprises voluntariamente, o perderemos todos los recursos para luchar contra la ejecución de la hipoteca. Brandon se levantó bruscamente de la silla. ¿Y si conseguimos el dinero de otra fuente? ¿Y si encontramos inversores? Me reí suavemente. ¿Con qué garantías? Ya han hipotecado todo lo que tenían de valor. Sus puntuaciones crediticias están por los suelos. Y cualquier inversor serio haría la misma investigación que yo y llegaría a las mismas conclusiones. Me dirigí hacia la salida, pero me detuve cuando Richard me llamó. Jonathan. Su voz estaba quebrada, derrotada. Si aceptamos su propuesta, ¿qué pasará con nosotros? Me volví para mirarlo por última vez. Aprenderán a vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo aprendí hace 5 años. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a María corriendo detrás de mí. Señor Jonathan, espere. Me detuve y me di la vuelta. Ella me alcanzó con lágrimas en los ojos, pero también con algo parecido al alivio. Gracias, fue todo lo que dijo, pero lo entendí perfectamente. Cuida de ellos, María, respondí amablemente. Pase lo que pase en los próximos días, necesitarán a alguien que realmente se preocupe por ellos. Mientras caminaba por la acera hacia la parada del autobús, saqué mi teléfono y hice una llamada. Jason, soy yo. Activa el plan B. Quiero que nuestra oferta de adquisición se entregue directamente al Consejo de Administración de Miller Enterprises mañana por la mañana. Y Jason, asegúrate de que la prensa financiera reciba la historia completa sobre la situación de la empresa. Es hora de acelerar el calendario. Si estás siguiendo este viaje de justicia y transformación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que suceda en las próximas 48 horas demostrará que, a veces, la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino darles exactamente lo que se merecen. Lo que Richard y Brandon no sabían era que mi oferta era solo la primera fase de un plan mucho más amplio. Un plan que no solo recuperaría Miller Enterprises, sino que transformaría por completo el significado del nombre Miller en la comunidad empresarial. Y mientras ellos tenían 48 horas para decidir, yo ya había iniciado una cuenta atrás que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. 46 horas después, mi teléfono sonó a las 6:15 de la mañana. El nombre de Richard parpadeaba en la pantalla, pero no contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz y reproduje el mensaje mientras tomaba café en la terraza de mi apartamento de Manhattan. Jonathan, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Hay complicaciones que tú no conoces. Por favor, llámame. Su voz sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente de la arrogancia que había mostrado 2 días antes. Borré el mensaje y seguí leyendo el Wall Street Journal, donde Miller Enterprises ocupaba una pequeña sección en la página de negocios. Empresa familiar se enfrenta a una posible adquisición hostil. El artículo era objetivo, profesional. No mencionaba detalles sobre la hipoteca vencida ni las decisiones financieras cuestionables que habían llevado a la situación actual. Pero mencionaba mi nombre como posible comprador, lo que significaba que la noticia ya se había filtrado a los círculos empresariales relevantes. A las 9 de la mañana, llegué a la oficina de Technova en Manhattan. Jason me esperaba con una pila de documentos y una expresión que mezclaba emoción y aprensión. La prensa no deja de llamar, dijo nada más entrar. Quieren una declaración oficial sobre la adquisición de Miller Enterprises. Y hay más. 3 inversores diferentes han llamado ofreciendo financiación a los Miller. Al parecer, algunos amigos de la familia están tratando de movilizar recursos. Sonreí mientras colgaba mi abrigo. Déjame adivinar. Los inversores quieren garantías o avales que los Miller no pueden ofrecer. Exacto. Y hay otro problema para ellos. He conseguido información de que el banco ya inició el proceso de ejecución hipotecaria anoche. Incluso si consiguieran el dinero ahora, hay cuestiones legales que tardarían semanas en resolverse. En ese momento sonó mi teléfono personal. Brandon. Esta vez contesté. Jonathan, gracias por contestar, dijo con voz apresurada y desesperada. Mira, tengo que contarte algunas cosas. Papá no ha sido del todo sincero sobre la situación financiera. Es peor de lo que crees. Continúa. Hay otras deudas. Acreedores que no son precisamente legales.
Papá pidió dinero prestado a gente peligrosa para cubrir algunas pérdidas. Si la empresa quiebra, ellos querrán cobrar de otras formas. Dejé de revisar los documentos que tenía sobre la mesa. ¿Qué tipo de gente, Brandon? Del tipo que primero rompe las piernas y luego pregunta. Su voz temblaba. Son $300,000, Jonathan. Con los intereses acumulados, ahora son casi 500,000. Y han dicho que si no reciben el dinero antes del lunes. Me estás diciendo que mi tío, además de arruinar Miller Enterprises con su mala gestión, también se endeudó con prestamistas. No eran prestamistas normales. Eran inversores privados de Las Vegas. Gente que financia proyectos de casinos y desarrollo inmobiliario. Papá pensó que era una oportunidad legítima. Me acerqué a la ventana de mi despacho y observé el frenético movimiento de Manhattan abajo. ¿Y cuándo te enteraste de eso? Anoche. Aparecieron en la propiedad. 2 hombres trajeados que parecían profesionales. Dijeron que tenían un acuerdo con Richard Miller y que esperaban el pago íntegro antes del lunes, independientemente de lo que pasara con la hipoteca. La situación acababa de ponerse mucho más interesante. Y mucho más urgente. ¿Dónde está Richard ahora? En la oficina de Miller Enterprises. Intentando vender equipos y muebles para reunir dinero. Jonathan, sé que tienes motivos para odiarnos, pero estos tipos no son ninguna broma. Si le pasa algo a papá. Lo entiendo, Brandon. Te llamaré dentro de 1 hora. Colgué y me volví hacia Jason, que había escuchado parte de la conversación. ¿Problemas?, preguntó. Oportunidades, le corregí. ¿Cuántos abogados especializados en derecho penal corporativo tenemos en nómina? 3. ¿Por qué? Porque acabamos de descubrir que Miller Enterprises no es solo una empresa mal gestionada. Es potencialmente una operación de lavado de dinero. Los ojos de Jason se agrandaron. ¿Crees que Richard lo sabía? No importa si lo sabía. Lo que importa es que ahora tenemos información que puede convertir una simple adquisición empresarial en una operación de recuperación de activos criminales. Volví a mi escritorio y llamé a mi abogado principal. David, soy yo. Necesito que canceles todos los compromisos de hoy. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Mientras le explicaba la situación a David, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Richard, otra vez. Esta vez, dejé que saltara directamente al buzón de voz. 2 horas más tarde, estaba sentado en la oficina principal de Miller Enterprises por primera vez en 5 años. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Paneles de madera oscura, sillas de cuero que costaban más que los coches populares y ese olor característico a poder masculino y colonia cara. La diferencia era que ahora las estanterías estaban medio vacías. Algunos cuadros habían sido retirados de las paredes y había una pila de cajas de cartón en la esquina de la sala. Richard estaba sentado detrás del escritorio que una vez perteneció a mi padre y parecía haber envejecido una década desde nuestra última conversación. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de una compleja mezcla de alivio, miedo y vergüenza. Jonathan, gracias por venir. No he venido por ti, Richard. He venido porque he descubierto que tu incompetencia puede tener consecuencias que van más allá de nuestra familia. Brandon estaba apoyado en la ventana, claramente sin haber dormido. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras. Han vuelto a llamar, dijo Brandon sin preámbulos. Quieren reunirse con nosotros hoy a las 5 de la tarde, en un almacén de Queens. Absolutamente no, respondí de inmediato. No vais a reunirte con nadie en ningún almacén. Richard levantó la cabeza. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Han sido muy claros sobre las consecuencias si no pagamos. Harán exactamente lo que yo diga. Me acerqué a la mesa y dejé una carpeta nueva sobre ella. Primero, firmarán la transferencia completa de Miller Enterprises a mi nombre. Inmediatamente. Pero eso no resuelve el problema de los 500,000, protestó Brandon. En realidad, sí lo resuelve. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. Porque tan pronto como asuma oficialmente la empresa, todas las deudas corporativas pasarán a ser mi responsabilidad legal, incluidas las deudas con sus inversores privados de Las Vegas. Richard frunció el ceño. Pagaría $500,000 solo para sacarnos de esta situación. No voy a pagar nada a nadie, respondí con calma, porque descubrí algo interesante sobre sus inversores privados cuando mis abogados investigaron.
Me acerqué a la ventana donde estaba Brandon y me volví para mirar a ambos. Sabían que Vincent Torrino, el hombre que prestó dinero a Richard, está siendo investigado por el FBI por lavado de dinero desde hace 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué significa eso?, preguntó Richard, con voz apenas audible. Significa que cualquier transacción financiera con él se convierte automáticamente en prueba en una investigación federal. Significa que ustedes, sin quererlo, se han convertido en posibles informantes en un caso de crimen organizado. Brandon se alejó de la ventana, con el rostro pálido como el papel. ¿Informantes? Pero si no sabemos nada. No necesitan saber nada. Solo necesitan haber hecho negocios con él. Volví a la mesa y comencé a organizar los documentos. La buena noticia es que, cuando me haga cargo de Miller Enterprises y denuncie todas las transacciones sospechosas a las autoridades competentes, ustedes automáticamente obtendrán inmunidad como testigos que cooperaron voluntariamente. Richard se dejó caer en la silla, y el peso total de la situación finalmente se estableció. ¿Y la mala noticia?, preguntó. La mala noticia es que Torrino probablemente ya sabe que está siendo investigado. Lo que significa que la reunión de hoy a las 5 no es para recuperar dinero. Es para eliminar pruebas. O personas que podrían servir como pruebas. El teléfono de Brandon comenzó a sonar. Miró la pantalla y palideció aún más. «Son ellos», susurró. «Contesta», le indiqué. «Y ponlo en altavoz». Brandon contestó con manos temblorosas. «¿Hola?» «Brandon, amigo mío». La voz al otro lado era cálida, casi paternal. «Espero que tú y tu padre hayáis conseguido nuestro dinero». Estamos trabajando en ello, señor Torrino». «Genial. Porque tengo una sorpresa para ustedes. El lugar de la reunión ha cambiado. En lugar de Queens, nos reuniremos en un lugar mucho más conveniente. Mi barco, anclado en el muelle 17. Mucho más privado, ya me entiendes». Cerré los ojos. «¿Un barco? Claro que sería un barco». «En realidad, señor Torrino», le interrumpí, acercándome al teléfono, «eso no será necesario». Hubo una larga pausa. «¿Y quién es usted?» «Jonathan Miller, el nuevo propietario de Miller Enterprises. Y tengo una propuesta diferente para usted». Otra pausa, esta vez más tensa. «Señor Miller, no creo que nos hayan presentado. Quizás debería dejar que su padre y su primo se ocupen de sus propios problemas». Normalmente, estaría de acuerdo. Pero verá, acabo de descubrir algo muy interesante sobre nuestras conexiones mutuas. ¿Qué tipo de conexiones? Sonreí, sabiendo que no podía verme. El tipo que involucra a la agente especial Sarah Chen, de la División de Delitos Financieros del FBI. Ella estaba muy interesada en sus recientes negocios. El silencio que siguió duró al menos 10 segundos. «Creo», dijo finalmente la voz de Torrino, ahora mucho más fría, «que deberíamos reunirnos en persona para discutir este malentendido». «En realidad, no. Porque no hay ningún malentendido. Esto es lo que va a pasar. Vas a considerar la deuda de Richard Miller completamente pagada. A cambio, ninguna información sobre tus transacciones con Miller Enterprises llegará a los investigadores federales». «¿Y si me niego?» «Entonces, mi primera acción como nuevo propietario de Miller Enterprises será entregar todos los registros financieros de los últimos 3 años directamente al agente Chen, incluidos los registros de transferencias que muestran exactamente cómo movió el dinero a través de la empresa». Otra larga pausa. «Está muy bien informado, señor Miller». «Estoy muy motivado, señor Torrino». «Muy bien. Considere este asunto resuelto. Pero, señor Miller». «Sí. No deberíamos volver a hablar nunca más». «De acuerdo». La llamada terminó. Richard y Brandon me miraban como si acabara de caminar sobre las aguas. «¿Cómo sabías lo del FBI?», preguntó Brandon. «Porque cuando tienes suficientes recursos, puedes contratar a gente que sabe estas cosas». Volví a la mesa y empujé los documentos de transferencia hacia Richard. «Ahora, sobre esas firmas». Richard cogió el bolígrafo, pero dudó. «Jonathan, después de todo esto, ¿por qué nos has salvado?». Lo miré durante un largo rato. «Porque no se trataba de salvaros a vosotros, Richard. Se trataba de salvar Miller Enterprises. Se trataba de restaurar lo que mi padre construyó. Y porque, a pesar de todo lo que habéis hecho, seguís siendo familia».
Firmó los documentos con manos temblorosas. Cuando terminó, le tendí la mano. Bienvenido a tu nueva vida, tío Richard. Intenta no destruir esta segunda oportunidad. Lo que nunca supieron fue que había planeado resolver el asunto Torrino desde el momento en que Brandon me contó lo de las deudas. Porque la verdadera victoria no estaba solo en recuperar Miller Enterprises o humillar a quienes me habían hecho daño. La verdadera victoria estaba en convertir una situación de tragedia potencial en una oportunidad para reconstruir todo lo que se había perdido, incluida la posibilidad de que nuestra familia encontrara una forma de perdón y redención. 6 meses después, Miller Enterprises no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. 260 empleados conservaron sus puestos de trabajo, con un aumento salarial del 15%. María seguía ocupándose de la propiedad, ahora con un equipo ampliado y prestaciones completas. Richard había dejado de beber. Brandon volvió a la universidad para terminar el MBA que había abandonado años atrás. Ambos trabajaban en la empresa, no como ejecutivos, sino aprendiendo el negocio desde la base. Jonathan, me dijo Richard una mañana de primavera, gracias por no dejarnos caer. La familia es la familia, respondí simplemente. La verdadera victoria no fue recuperar Miller Enterprises ni humillar a quienes me rechazaron. Fue transformar el resentimiento en renovación, usar mi éxito para reconstruir en lugar de destruir. Hoy, cuando los jóvenes emprendedores me preguntan cuál es el secreto del éxito, les digo, la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino tener tanto éxito que puedas salvarlos. Si esta historia de transformación y perdón te ha conmovido, suscríbete al canal para ver más historias inspiradoras de personas que han convertido sus mayores derrotas en victorias extraordinarias. A veces, volver a casa significa crear un hogar mejor para todos.